Ahí estamos. A ver. Ya está grabando. Muy bien, empezamos. Buenos días, chicos, con todos. Vamos a empezar. Listo, entonces, estamos en el curso de lenguaje 2. Estás con tu profesor Javier Oxacopa Cáceres. El temita que estamos desarrollando es el temita de verbo. Entonces, ya habíamos visto toda esta parte, chicos. La definición, habíamos hablado de la estructura del verbo, habíamos hablado de sus accidentes gramaticales, número, persona, el modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Eh, También hemos tocado el tema del tiempo, el presente, pasado y futuro, y lo habíamos dividido en tiempos simples, tiempos compuestos. Habíamos conjugado verbos y te había dicho que te grabes, ¿no?, las formas de conjugar las terminaciones en los tiempos simples y el verbo auxiliar en los tiempos compuestos, cómo se conjugaba. También hemos hablado del aspecto perfectivo e imperfectivo. Y también ahí nos habíamos quedado. Entonces vamos a empezar con lo que nos corresponde ahora, ¿ya? Clasificación semántica del verbo. Entonces, semánticamente al verbo lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Clases de verbo desde el punto de vista semántico, o sea, tomando en cuenta su significado. Acá nosotros vamos a tener dos clases de verbos. Los verbos copulativos y los verbos no copulativos. A los verbos copulativos también se les llama verbos atributivos. Y a los verbos no copulativos también se les llama verbos predicativos. Verbo copulativo, verbo no copulativo. ¿Listo? A los verbos copulativos, los verbos copulativos se caracterizan ¿por qué? Porque no tienen significado pleno. Ya, los verbos copulativos son aquellos que carecen de significado pleno. Por sí solos no tienen valor. O sea, tienen un significado, pero su significado es incompleto. No pueden formar oraciones por sí mismos. Es por eso que necesariamente ellos requieren de la presencia del atributo. Un verbo copulativo sí o sí necesita el atributo para poder formar oraciones. Lo complementa. ¿Ya? Por eso se llama también verbo copulativo. Profe, ¿qué es un atributo? El atributo puede ser un sustantivo, o también puede ser un adjetivo, o una frase sustantiva o una frase adjetiva, que va a acompañar al verbo copulativo, para que puedan complementar su sentido, su significado, para formar oraciones. Ahora, los verbos copulativos forman lo que nosotros vamos a llamar predicado nominal. Un verbo copulativo forma predicado nominal, así se llama. ¿Ya? ¿Cuáles son estos verbos? Estos verbos son ser, estar, parecer, yacer, soler, permanecer, quedar, resultar, semejar, acontecer. Esos son mis verbos copulativos. Los más importantes, ¿cuáles son? Ser, estar, parecer. Ser, estar, parecer. Este ser, estar, parecer lo puedo conjugar en presente, pasado, futuro. De ser, en presente sería soy. En futuro sería seré. En pasado sería fui. ¿Te das cuenta? Puede estar en su forma simple o en su forma compuesta. Puede ser haber estado, haber sido, ¿ya? Está siendo, está apareciendo. Entonces, puede presentar en forma simple o en forma compuesta, en presente pasado, en presente futuro. La cosa es que siempre el ser, estar, parecer, en la forma que esté, tiene que tener su atributo. Si este verbo ser, estar, parecer no tiene atributo, no es copulativo. Ya no es copulativo. Tiene que tener sí o sí verbo, tiene que tener sí o sí un atributo para que se llame verbo copulativo. Si no, no es. ¿Ya? Ahora, tenemos los verbos no copulativos. A los verbos no copulativos también les vamos a llamar verbos predicativos. Los verbos predicativos sí tienen significado pleno, tienen valor por sí mismos. ¿Listo? Tienen valor por sí mismos. Verbos no copulativos o predicativos. Entonces, como tienen significado pleno, pueden formar oraciones y predicado por sí solos. ¿Ya? Porque tienen significado pleno. Verbos no copulativos forman un predicado verbal. Cuando veo una oración que tenga un verbo no copulativo, ahí estamos hablando de un predicado verbal. ¿Y cuáles son estos verbos? Son todos los demás verbos. Todos los demás verbos. Cualquier verbo. Jugar, cantar, reír, bailar, estudiar, postular. Excepto
el verbo ser, estar, parecer cuando tiene atributo. ¿Ya? Es más, el ser, estar, parecer funciona como verbo no copulativo si es que no tiene atributo. ¿Ya? Si es que no tiene atributo, va a estar dentro de este grupo, de los no copulativos. A ver, veamos. Mira, los verbos copulativos presentan generalmente esa estructura, en una oración. Sujeto, verbo copulativo, atributo. El verbo copulativo solo sirve para unir, funciona como una especie de nexo, ¿no? Entre el sujeto y su atributo. Entre el sujeto y su atributo. Y siempre hay una relación estrecha, hay una relación de igualdad entre el sujeto y su atributo. El sujeto es igual al atributo y el atributo es igual al sujeto. Hay una correspondencia directa entre ambos. Si yo te pongo acá, mira, Juan es, Juan está, Juan parece. Díganme, chicos, ¿estas oraciones tienen sentido o no tienen sentido? Juan es. No. Juan está. Juan parece. ¿Estas oraciones tienen o no tienen sentido? No. No. No tienen sentido. ¿No? No tienen sentido. Entonces, para que tengan sentido, ¿qué le tengo que agregar? ¿Qué le falta? Atributo. Su atributo. Le agrego su atributo. Un sustantivo, un adjetivo o una frase sustantiva. Les voy a decir, Juan es un buen hombre. Esta frase sustantiva vendría a ser su atributo. Juan está enfermo. Le he agregado un adjetivo, es su atributo. Juan parece ingeniero, le he agregado un sustantivo. Ese sustantivo sería un atributo. Está complementando al verbo copulativo es, está y parece. Entonces, como hay atributo, el verbo es, está y parece, en este caso sí es un verbo copulativo. Y hay una relación de igualdad. Juan igual a un buen hombre. Un buen hombre es igual a Juan. Juan es el enfermo es Juan. Juan es el ingeniero es Juan. ¿Te das cuenta? Hay una correspondencia siempre entre el sujeto y su atributo. Porque esto es esto y esto es esto. ¿Ya? A ver, en esta oración, si yo digo Juan está en su cuarto, díganme ahí, chicos, ¿el verbo está es un verbo copulativo o no copulativo? Copulativo. Dígame, ¿es copulativo o no copulativo? No copulativo. A ver, veamos. Dígame, ¿Juan es cuarto? ¿Juan es igual a su cuarto y su cuarto es igual a Juan? No. No. No, no. Claro. Mira, Juan no es cuarto y el cuarto no es Juan. Cuarto no es el atributo de Juan, porque Juan no es cuarto. Este en su cuarto vendría a ser simplemente un circunstancial de lugar, nada más. Pero no es su atributo, porque Juan no es cuarto y el cuarto no es Juan. Entonces, como no tiene atributo, acá el verbo estar va a ser un verbo no copulativo. Acá es un verbo no copulativo. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene atributo. Como no tiene atributo, funciona como verbo no copulativo. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? Entonces, sí o sí, tiene que haber un atributo, ¿ya? Para que sea verbo copulativo. Sí o sí. A ver, pongamos otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. En la oración. La fiesta. A ver, vamos a ver. A ver, la fiesta ha estado aburrida. La fiesta ha estado aburrida. En este caso, chicos, a ver, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo ahí, chicos? Ha estado. Ha estado. Ha estado. Muy bien. Todo es el verbo. Ha estado. ¿Será verbo copulativo o no será verbo copulativo?
Sí, es copulativa. Copulativo. Sí es copulativo, ¿sí o no? Profe, sí es, porque esto equivale a decir estuvo. La fiesta estuvo aburrida. Ah, es el verbo estar, entonces. Nada más que está en su forma compuesta. Pero aburrida, la fiesta igual a aburrido. Lo aburrido era la fiesta. ¿Se da cuenta? Lo aburrido es una cualidad de fiesta, es su atributo. Por lo tanto, esto sí es atributo, ¿no? Y si es atributo, esto vendría a ser un verbo copulativo. ¿Se da cuenta? Verbo copulativo. ¿Ya? Pero si yo te pongo acá la oración, por ejemplo, la fiesta fue en tu casa, en la playa. La fiesta fue en la playa. En este caso, chicos, ¿el verbo es copulativo o no copulativo? No copulativo. No copulativo. Claro. ¿Por qué? Porque la fiesta no es playa y la playa no es fiesta. En la playa no es el atributo de fiesta, porque la fiesta no es playa y la playa no es fiesta. Esto sería simplemente su circunstancial del lugar. Por lo tanto, acá el verbo fue, que está en tiempo pasado, verbo estar en tiempo pasado, sería un verbo no copulativo. Listo, chicos, ¿quedó claro entonces qué es un verbo copulativo y un verbo no copulativo? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Continuemos entonces, continuemos. Ahora tenemos los verbos transitivos. Los verbos transitivos e intransitivos. Esta es una clasificación sintáctica. ¿Ya? Se llama verbo transitivo cuando el verbo presenta objeto directo. Y se llama verbo intransitivo cuando el verbo carece de objeto directo. Profesor, ¿qué es el objeto directo? El objeto directo es el ser que recibe la acción del sujeto. Es el sujeto en quien va a recaer la acción. O sea, hay un sujeto que realiza la acción. Este sujeto realiza la acción. ¿Qué acción realiza este sujeto? A ver, vamos a imaginar que este sujeto, patea. Este sujeto patea. Es la acción que realiza. Si yo digo, mira, él patea. Acá tengo el sujeto él. Él patea. La acción que realiza él no recae en ningún sujeto. ¿Ya? La acción que realiza él solo queda ahí. Acá solo estoy diciendo que la tercera persona, él, realiza la acción de patear. No recae en ningún sujeto. Entonces acá el verbo es intransitivo, porque la acción solo se queda con un sujeto. ¿Ya? No recae en otro sujeto. Pero si yo digo, por ejemplo, Juan patea, mira, ahora la acción de patear recae en este objeto, que vendría a ser la pelota. Entonces, en este caso, la acción ha transitado de un sujeto a otro sujeto. Este sujeto que recibe la acción se llama objeto directo. La acción ha transitado de un sujeto para recaer en otro sujeto. Ese sujeto que recibe la acción, en quien recae la acción, se llama objeto directo. Entonces, para que sea verbo transitivo, tiene que haber este sujeto, el objeto directo. Si es que no tiene, es intransitivo. ¿Ok? Entonces, verbo transitivo tiene objeto directo. Y para reconocer el objeto directo, ¿y el objeto directo qué es? Es el ser que recibe la acción. Ahora, para reconocer a este objeto directo, tenemos algunos mecanismos que nos permiten reconocerlo de forma fácil, ¿no? Así que no lo puede ser de forma lógica. Entonces, ¿el mecanismo cuál sería? Para reconocer el objeto directo, yo puedo hacer las siguientes preguntas. La primera pregunta, en este orden, la primera pregunta que yo voy a hacer es ¿qué es lo que más el verbo? Es la primera pregunta que voy a hacerle al verbo. ¿Qué es lo que más el verbo? Si hay respuesta a esta pregunta, ese es el objeto directo. Si es que no hay hecho esta pregunta y no hay respuesta, ahí recién hago la siguiente pregunta. ¿A quién? Ahí hacemos la pregunta, ¿a quién más el verbo? ¿A quién más el verbo? La respuesta
a esta pregunta va a ser el objeto directo. ¿Ya? La respuesta es el objeto directo. Entonces, veamos. Si yo tengo acá, yo extraño a mi amada. Yo extraño a mi amada. Mira, este verbo extrañar, ¿será un verbo transitivo o intransitivo? Transitivo. Si digo, no, yo extraño. Mira, yo extraño. Mi acción de extrañar, ¿en quién recae? En mi amada. A ella le extraño. Entonces, haciendo la pregunta, ¿qué es lo que amo? No hay respuesta. Pero si yo digo, ¿a quién amo? A mi amada. Sí hay respuesta. Entonces, este a mi amada vendría a ser el objeto directo. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, acá el verbo extrañar es un verbo trans. Ahí está, ¿no? Un verbo trans. Transitivo. ¿Listo? Ahí está. A ver, en el siguiente ejemplo. Ella le pidió un deseo a Dios. El verbo pedir, transitivo o intransitivo. Transitivo. ¿Cuál sería el objeto directo? Adiós. A ver, ella pidió a Dios. Primero aplico esta pregunta, pues. Un deseo. Un deseo a Dios. Claro. Ella pidió. ¿Qué es lo que pidió? Un deseo. ¿Qué es lo que pidió? Un deseo. Ese sería el objeto directo. Como ya hay objeto directo, entonces decimos que el verbo pedir es un verbo transitivo. Ahí está. Un verbo trans. Listo. Ahí está, ¿ya? A ver. Ella estudia en la UNSA. Ella estudia en la UNSA. El verbo estudia, transitivo o intransitivo. Intransitivo. Transitivo. La acción de estudiar recae en otro ser. A ver, ¿qué es lo que estudia? No hay respuesta. No. ¿A quién estudia? ¿A la UNSA? No. No hay respuesta. Entonces, como la acción de estudiar solo queda ahí, no hay objeto directo, entonces decimos que este es un verbo intransitivo. Porque acá no hay la presencia del objeto directo. ¿Quedó claro, muchachos? Pero si yo cambio la figura y digo, en esta oración, ella estudia lenguaje. Ella estudia lenguaje. Ahora díganme, chicos, acá, el verbo estudiar en este caso, ¿es transitivo o intransitivo? Transitivo. 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 Claro, ¿no? Porque ella estudia. La acción de estudiar, ¿en quién recae? En el lenguaje. Si yo hago la pregunta, digo, ¿qué es lo que estudia ella? Ah, estudia lenguaje. Como hay objeto directo, este sería un verbo transitivo. Conclusión. Un mismo verbo puede ser transitivo, como en este caso, o intransitivo, como en este caso. Va a depender del contexto. Va a depender del contexto en el que se encuentre. A ver, otro ejemplo. Si te dicen, te amo. El verbo amar, transitivo o intransitivo. Díganme, chicos, transitivo o intransitivo. Amo. Transitivo. Transitivo. ¿Cuál sería el objeto directo? ¿Cuál es el objeto directo? Sí. A ver, ahora la pregunta, pues, ¿qué es lo que amo? No hay respuesta. ¿A quién amo? Esto debería ser así, mira. Te amo a ti, ¿sí o no? Si sería te amo a ti, tú te das cuenta que este a ti es el objeto directo. Pero no hay pues el a ti.
Pero este a ti está siendo reemplazado ¿por quién? Por T. Por T. Este T te representa a ti. Entonces, esto es el objeto directo. ¿A quién amo? A ti. Y ese T es el objeto directo entonces, porque te representa a ti. ¿Ya? Esta acción de amar, entonces recae en ti. ¿A quién amo? A T. Y este T eres tú. Pues. Es el objeto directo. Como hay objeto directo, es un verbo transitivo. Entonces, el objeto directo también se puede presentar en forma pronominal, o sea, como pronombre. ¿Te acuerdas? A ver, cuando hicimos el tema de pronombres, yo te dije que había un grupito de pronombres que siempre funcionaban como objetos directos. ¿Cuál era esto? ¿Cuál era? La, ¿qué más? La, las, lo, los. ¿Sí o no? Estos pronombres siempre iban a funcionar como objeto directo. Entonces, si yo veo la, las, lo, los al lado de un verbo, automáticamente ese verbo va a ser un verbo transitivo, porque la, las y lo, los siempre es objeto directo. A ver, si yo digo en oración, la oración, quiérelo, quiérelo, ¿será verbo transitivo o intransitivo? Transitivo. Quiérelo, transitivo o intransitivo. Vale, chicos. Transitivo. ¿Cuál sería el objeto directo? Lo. Lo. Acá el verbo es quiere. Y este lo es un pronombre enclítico. Enclítico, está después del verbo. Entonces, como el lo siempre es objeto directo, automáticamente el verbo quiere sería un verbo transitivo. ¿Se da cuenta? Puede presentarse de esas formas, ¿sabe? El objeto directo. No siempre va a ser un sustantivo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, dudas, chicos? Ninguna. Continuemos. Ahora, dentro de los verbos transitivos, tenemos nosotros a los verbos reflexivos y a los verbos recíprocos. El verbo reflexivo es aquel verbo que señala que la acción que realiza el sujeto recae sobre él mismo. ¿Ya? Cuando el verbo reflexivo se da cuando el sujeto realiza una acción y esta acción recae sobre él mismo. Le regresa la acción a él mismo. Él se ve afectado. Yo realizo una cosa y esa acción recae sobre mí mismo. Ahora, un verbo reflexivo siempre va a ir acompañado por pronombres. ¿Qué pronombres acompañan al verbo reflexivo? Los pronombres me, te, se. Estos pronombres me, te, se funcionan como objeto directo o como objeto indirecto. ¿Ya? Como objeto directo o como objeto indirecto. Para comprobar si mi verbo realmente es reflexivo, yo a la oración le puedo agregar el refuerzo a sí mismo, a ti mismo, a mí mismo. Si está en primera persona, a mí mismo. Segunda persona, a ti mismo. Tercera persona, a sí mismo, dependiendo del tiempo del que esté, de la persona en la que esté el verbo. Entonces, mira, dice, Carlos se peina. Carlos se peina. A ver, Carlos, en este caso, mira, es el sujeto. Sujeto. Carlos realiza la acción de peinar. La acción de peinar, ¿en quién recae, chicos? En Carlos. En Carlos. En Carlos. Y este pronombre se representa a Carlos. Este pronombre se representa a Carlos. ¿Ah? Ese pronombre se es Carlos. Entonces, la acción de peinar, mira, ha regresado a Carlos. Carlos peina. ¿Y a quién peina? A sí mismo. A él mismo. ¿Sí? Este se representa a Carlos sería el objeto directo, porque también recibe la acción. A ver, profe, agréguele el refuerzo. Como está en tercera persona, digo, Carlos se peina a sí mismo. Carlos se peina a sí mismo. Así. Sí, profe, sí acepta el refuerzo. Carlos se peina a sí mismo. Entonces, la acción sí retorna sobre él mismo. Hablamos de un verbo reflexivo.
Ya Carlos se peina a sí mismo. A ver, segundo ejemplo dice, mira. Lávate la cara. Acá tengo un sujeto tácito que es tú. Tú lávate la cara. A ver, tú, ¿qué acción realiza? Tú lavas. El verbo es lava. Ahora pregunta, ¿qué es lo que te lavas? Ahí está. ¿Qué es lo que te lavas? Mira, la cara. Ese sería el objeto directo. ¿Qué es lo que te lavas? La cara, objeto directo. ¿A quién lavas la cara? A ti mismo, a este T, su pronombre crítico. ¿A quién lavas la cara? A ti mismo. Este T cumple la función de objeto indirecto porque ya hay un objeto directo. Pero igual, ¿acepta el refuerzo a ti mismo o no? Como es segunda persona, diré, tú lávate la cara a ti mismo. Ah, se acepta la respuesta, se acepta el refuerzo, profe. Verbo reflexivo. Entonces, si hay un objeto directo, el pronombre pasa a ser objeto indirecto. Pero si no hay un objeto directo, el pronombre se convierte en objeto directo. ¿Ya? Es lo mismo, igual la acción retorna al mismo sujeto. ¿Ok? De ahí tenemos el verbo recíproco. El verbo recíproco también es parecido al reflexivo. También presenta pronombres. En este caso los pronombres van a ser nos o se. Nos o se. Los que acompañan al verbo son estos, nos o se. Y aceptan el refuerzo mutuamente. Le voy a acuñar el refuerzo mutuamente o recíprocamente a la oración. Entonces yo digo, nosotros nos amamos. Nosotros nos amamos. A ver, nosotros, ¿qué acción realizamos? Amamos. Nosotros amamos. ¿A quiénes amamos? Yo te amo a ti y tú me amas a mí. Nosotros nos amamos. Esta acción de amar recae en nosotros. Ese nos representa a nosotros. Ese nos sería el objeto directo. Ahora voy a acuñar el refuerzo. Nosotros nos amamos mutuamente. Nosotros nos amamos recíprocamente. Esto equivale a decir, yo te amo a ti, tú me amas a mí. Ese es un verbo recíproco. Por lo tanto, sí es un verbo. Ya acá está, verbo recíproco. Porque acepta el refuerzo mutuamente, la acción recae sobre los sujetos que realizan la acción. Igual acá, ustedes ámense. Ustedes ámense, verbo recíproco. Este se que está acá sería el objeto directo, porque representa a tú y a él. Ustedes ámense mutuamente. Eso equivale a decir, tú lo amas a él te ama a ti. Ese es un verbo recíproco. Tiene que aceptar ese refuerzo. ¿Ya? Entonces, conclusión. Para que sea verbo reflexivo, le agrego el refuerzo a sí mismo, a ti mismo, a mí mismo. Para que sea recíproco, le agrego el refuerzo mutuamente, recíprocamente. Y si no acepta ninguno de estos refuerzos, si no acepta ninguno de esos, ahí estamos hablando de un verbo cuasi reflejo. Ahí hablamos del verbo cuasi reflejo. Profe, ¿qué es un verbo cuasi reflejo? El verbo cuasi reflejo es aquel verbo que parece reflexivo, pero no es reflexivo. Parece reflexivo porque presenta la misma estructura. Sujeto, pronombre, verbo, sujeto, verbo, pronombre. Es la misma estructura, con pronombres también tiene. ¿Ya? Pero la acción no retorna al mismo sujeto. O sea, los pronombres que acompañan al verbo cuasi reflejo no cumplen ninguna función. No son ni objetos directos ni objetos indirectos. No son nada. ¿Ya? No cumplen ninguna función. A ver, veamos. Dice, ella se cayó al instante. Ella se cayó al instante. Mira, ella, en este caso, se calla. Yo puedo decir, chicos, ella se cayó a sí misma. ¿Se puede o no se puede? No, no. No. ¿Cómo te caes a ti mismo? ¿O cómo te callas a ti mismo? Ella se cayó mutuamente. Tampoco. No acepta el refuerzo. Como no acepta el refuerzo, de frente le pongo verbo cuasi reflejo. No acepta ninguno de los refuerzos.
Profesor, ¿y ese sé que está ahí qué sería? Ah, ya. Si ya sé que el verbo es cuasi reflejo, este pronombre sé no es ni objeto directo ni objeto indirecto. ¿Cómo le voy a llamar? A esto se le llama signo cuasi reflejo. Ya, signo cuasi reflejo. Ahí está. Signo cuasi reflejo. ¿Ok? Acá dice, a ver, tú duérmete. Tú duérmete. A ver, el sujeto eres tú. ¿Tú qué acción realizas? Duermes. Tú duerme. Y este te es un pronombre en crítico. Ahora digo, ¿puedo decir tú duérmete a ti mismo? No. ¿Tú duérmete mutuamente? Tampoco. Como no hace ningún refuerzo, este es un verbo cuasi reflejo. Profesor, ¿y ese T que está ahí qué sería? Ah, ese T vendría a ser el signo cuasi reflejo. Signo cuasi reflejo. ¿Listo, chicos? A ver, si yo te digo, ella, nos reímos de los payasos. El verbo reímos, ¿qué sería? ¿Reflexivo, recíproco, cuasi reflejo? Nos reímos. A ver, ¿qué sería, chicos? ¿Recíproco? A ver, agreguen pues los refuerzos. Recíproco. ¿Qué sería? ¿Qué sería, muchachos? Recíproco. Pero agreguen, a ver, nos reímos mutuamente. Cuasi reflejo. O sea, yo te río a ti y tú me ríes a mí. ¿Acepta? No, pues. No. No acepta el refuerzo. ¿Cómo voy a decir, pues, yo te río a ti y tú me ríes a mí? ¿Cómo es posible eso? No, pues. Entonces, ese es un verbo cuasi reflejo, reír. A ver, si yo le digo, nos ayudamos en el examen, ¿qué sería? Recíproco. 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 Claro, ahí sí es recíproco. Porque ahí sí puedo decir, nos ayudamos mutuamente. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Ahora, si yo digo, se maquilla. Reflexivo. 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 Porque puedo decir, ella se maquilla a sí misma. Si yo digo, nos esforzamos para el examen. Recíproco. Cuasi reflejo. Porque no puedo decir, pues, nos esforzamos mutuamente. ¿Cómo te esfuerzo a ti? ¿Cómo me esfuerzas a mí? No se puede. Son verbos cuasi reflejos, chicos. Entonces, acuden esos refuerzos para que puedan identificar si es reflexivo, recíproco, cuasi reflejo. Muy bien. Y para terminar, tenemos los verbos personales y los verbos impersonales. Los verbos personales son aquellos verbos que presentan sujeto. El sujeto se puede identificar, el sujeto existe, puede estar en su forma expresa o en su forma tácita. La cosa es que hay un sujeto que realiza la acción. Ese es un verbo personal. Y son la mayoría de los verbos. ¿Ya? Los verbos impersonales son pocos y son aquellos verbos en los que el sujeto no existe. No hay un sujeto que realice esa acción o simplemente no se le puede identificar. No se le puede ubicar. Esos son los verbos impersonales. ¿Y cuáles son? Acá tenemos los verbos climáticos, el verbo haber, el verbo hacer, el verbo ser, estar y la construcción ser más verbo. Esos son mis verbos impersonales, ¿ya? Empecemos con los verbos climáticos, mira. Verbo climático, las fuerzas de la naturaleza. Llover, granizar, nevar, anochecer, garuar, atardecer, relampaguear. Si yo digo, ayer llovió toda la noche, tengo el verbo llovió. Si yo tengo un verbo, ya tengo un predicado. Ahí está. Ayer llovió toda la noche. Hago la pregunta, ¿quién llovió toda la noche? ¿Hay respuesta? No. No, no. ¿Quién llovió toda la noche? No hay respuesta. Sujeto cero se llama eso.
Eso es un verbo impersonal. No existe el sujeto. El verbo haber. El verbo haber, si yo lo veo como verbo principal, siempre va a ser un verbo impersonal. Ya sea que esté en cualquiera de sus conjugaciones. Hay, hubo, habrá, habría. En cualquiera de sus conjugaciones, cuando es verbo principal, siempre es impersonal. Entonces yo digo, había mucha gente. Este había es el verbo. Si ya hay verbo, hay predicado. Ahora pregunta acá. ¿Quién había mucha gente? No hay respuesta. ¿Qué había mucha gente? No hay respuesta. Algunos me preguntan, profesor, ¿y este mucha gente no podría ser el objeto, el sujeto? No. Este mucha gente no es el sujeto. Solo vendría a ser su objeto directo. El verbo haber, cuando es verbo principal, siempre es objeto directo. Perdón, siempre es impersonal. ¿Ya? Y este sujeto que le acompaña es un objeto directo. ¿Listo? El verbo haber siempre es impersonal. Ahora, no confundir en estas circunstancias. ¿Eh? Cuando yo digo, había ido mucha gente. En este caso, el verbo había no es un verbo principal. Acá sería un verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque está con un participio pasivo. Entonces, recuerda, el verbo haber funciona también como verbo auxiliar en los tiempos compuestos, ¿sí o no? Haber más participio pasivo, tiempo compuesto. En este caso, es un verbo personal. ¿Por qué? Porque acá sí hay sujeto. ¿Quiénes habían ido? Mucha gente. ¿Quiénes habían ido? Mucha gente. ¿Te das cuenta? En este caso, esto que está acá es el sujeto. Entonces, si yo veo el verbo haber, que está funcionando como verbo auxiliar, acompañando un participio pasivo, ahí es un verbo personal. Pero si yo lo veo solito como verbo principal, siempre va a ser impersonal, chicos. No se olviden, ¿ya? Impersonal. El verbo hacer, ser, estar. Hacer, ser, estar. Estos verbos son impersonales siempre y cuando hacen referencia al tiempo. Por ejemplo, digo, hace frío. Hace frío. ¿Quién hace frío? No hay respuesta. No hay sujeto porque nadie hace frío. Ya es tarde. ¿Quién es tarde? Nadie. Está nublado. ¿Quién está nublado? Nadie. Sujeto cero. ¿Te das cuenta? El verbo hacer, estar, parecer hace referencia al tiempo, ahí es impersonal. Y C más verbo. Mira, acá dice, cambia soles por dólares. En este primer caso, el verbo cambiar, chicos, es personal. Acá hay un sujeto tácito. Él cambia soles o ella cambia soles. Hasta ahorita es personal. Pero si este pronombre C, a este verbo cambia, yo le agrego el pronombre C, se cambia soles por dólares. Una vez que le he agregado este pronombre C, se vuelve impersonal, porque ya no puedo reconocer al sujeto. Se cambia soles por dólares. ¿Quién se cambia? No hay respuesta. Ahí ya se volvió verbo impersonal, chicos, por la presencia del pronombre C. Ahora recuerda, estos verbos impersonales siempre se van a conjugar en tercera persona del singular. Solo van a ir en tercera persona del singular. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, ¿no? Muy bien. Con eso, chicos, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que haya quedado todo claro y ya nos vamos a estar encontrando en nuestra siguiente sesión de clases. ¿Listo, chicos? Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos.